Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche con 2 minutos aquí en el sur de California. Hace mucho frío, lluvia. Y hoy pues vamos a continuar nuestro estudio eh, um, del Catecismo de Heidelberg. Interesante es que hoy día dentro de la cristiandad, del catolicismo romano, es tradición, celebran Viernes Santo. Viernes Santo tiene que ver con la pasión de Cristo cuando tiene ya la última cena prácticamente, y luego de ahí le llevan apresado y donde le crucifican al día siguiente. Entonces, eh, bueno, sigue la narrativa. Dentro del calendario católico romano, eso ha sido parte siempre de la práctica católica romana, ha pasado en la cristiandad siempre esto, hasta que los reformadores en el siglo XVI, entonces ellos diríamos que rechazan el calendario romano, católico romano, porque ellos inventaron ese calendario romano, lo inventaron, y cada día tiene un santo y festividades, y la Pascua, que es justamente esta semana que ellos lo crearon, tratando de coincidir con el tiempo en donde Jesús tuvo la última cena, su muerte y resurrección, lo hacen una festividad. La iglesia reformada de ese entonces, el presbiterianismo, el puritanismo, rechaza sencillamente porque no tiene base bíblica, no hay un mandato en ninguna parte de la escritura, no hay un mandato donde diga cada año durante el mes de marzo o abril se tiene que celebrar la Santa Cena. No existe eso. Ahora, eso viene de siglos atrás. Yo creo que en el siglo, estaba leyendo más o menos en el siglo IV, estamos hablando de los años 300 y algo, empezaron peregrinaciones a Jerusalén. Una peregrinación es prácticamente un momento en donde los fieles cristianos iban a Jerusalén y visitaban los lugares donde Jesús caminó, donde sufrió su pasión, donde fue crucificado, y la tumba donde resucitó, donde lo pusieron y resucitó. Ahora, visitar eso, el problema no es visitar eso, uno puede ir. Visitar el lugar donde Jesús nació, Jerusalén, siempre ha sido centro de atracción. El problema está en que el catolicismo hizo, diríamos, como una festividad, crearon eh, pudo una obligación en el cristiano. O sea, tú no eras cristiano si no ibas a hacer la peregrinación. Tú no tenías el favor de Dios si no observabas viernes, jueves, viernes santo, todo eso. Entonces, los reformadores decían, eso es salvación por obras. Claro, ¿por qué salvación por obras? Porque si tú no hacías eso, entonces te sentías mal con Dios. Entonces, salvación por obras, y eso en contra del Evangelio. Entonces, los reformadores que vieron de cerca lo que nosotros también estamos viendo, pero ellos veían de cerca toda la corrupción, decían que era superstición. Traía borracheras, vicios, fiestas, inmoralidad. Entonces, lo que supuestamente iba a ser santo, no era santo. Al contrario, era un momento de pecado, carnalidad y idolatría, ¿no? Entonces los reformadores pues rechazaron eso. Calvino rechazó, Lutero no tanto, el luteranismo acepta eso. Por eso que el luteranismo no es reforma total, aunque se enojen, no es reforma total. Calvino sí hizo una reforma. Su discípulo Juan Knox, cuando fue a Escocia, hace el gobierno presbiteriano, presbiterianismo rechaza
la adoración, la liturgia anglicana. Y a ellos se les llamó puritanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban purificando la iglesia de Inglaterra. Entonces los puritanos eran teólogos, eran gente estudiosa, era gente intelectual. El puritano era una persona muy culta, estudiosa de las escrituras, eran teólogos, eran profesores. No eran el que vendía carne y se ponía a hacer como hoy en día hace, no, hubo un retroceso. Por eso que el evangelicalismo no le llega ni a los talones a los puritanos, porque el evangelicalismo sale, pues, de personas que no estudiaron bien la Biblia. Más emocionalismo, emoción, lo que uno siente, emoción, emoción. Qué lindo, emoción. Qué bueno, el espíritu. No, 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 eso no, eso no es cristianismo, hermano. Vamos a hablar seriamente, ¿ok? No hay que perder el tiempo. Yo no quiero hacerles perder el tiempo, ni tampoco yo perder mi tiempo. No, no estoy haciendo chistes aquí. El puritanismo, teólogos ingleses, rechazan todo el catolicismo de lo que tiene que ver con las fiestas. Fiesta de San Joaquín, fiesta de San Clemente, fiesta de San Petronilo, de San Pancracio. No, 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 esas cosas no, 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 nada que ver. No, eso es catolicismo. Entonces, los puritanos usaron la salmodia para adorar a Dios. Nada más y nada menos. ¿Ok? Claro, el evangélico que no conoce se asombra. ¡Oh! ¿Cómo que no van a poner una guitarrita? Sí, se asombra, porque creen que eso vino así. No, el evangelicalismo viene de los Estados Unidos de América. Escríbanlo. Estados Unidos de América. Es religión yanqui. Es religión de este siglo, 1920, 30, 40, por ahí. ¿Ok? Eso tiene que entenderse. México, Centro y Sudamérica, evangélicos, por favor, escúcheme. Así como usted se enoja cuando va a un católico guadalupano, mira que la Virgen de Guadalupe, el católico dice, no, yo soy católico guadalupano, nací así y así voy a morir. No entiende. Así son muchos de los evangélicos. Creen que el evangelicalismo vino del tiempo de Jesús. No vino del tiempo de Jesús, vino de aquí, de los Estados Unidos de América. Y después ya se fue a México, Centro y Sudamérica. Después. Así que yo apelo a los amigos evangélicos con mucha, ah, diríamos, amabilidad.
a reformar. Entonces, a medida que se estaban reformando, comenzaron a escribir confesiones de fe y catecismo. ¿Qué es un catecismo? Un catecismo, la forma más fácil de un catecismo es, para alguien que no sabe, es preguntas y respuestas. Así de fácil. Preguntas y respuestas, como lo que vamos a ver hoy en el catecismo de Heidelberg. Preguntas. ¿Quién es Dios? Pregunta. La respuesta lo hace. Ese es un catecismo. ¿Y cuál es la respuesta? De la escritura. Entonces, cuando alguien dice, no, que yo no sigo catecismo, está bien, no sigas catecismo. Y yo siempre les digo esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es Jesucristo? Oh, Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, ¿sabes qué? Sin saber, ya hicimos catecismo. Te pregunté y me respondiste. Eso es catecismo. Y me dice, ¿eso es? Sí. Yo te pregunto, tú me respondes. Eso es catecismo. Facilito. No tienes que ir a un seminario teológico por 15 años. No, aquí nomás aprendes. Otra pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Ya hicimos catecismo. Facilito. Ya hicimos catecismo. Entonces, ¿de dónde vienes a decir, oh, lo inventó la Iglesia Católica? No, no lo inventó. Creó Dios los cielos y la tierra. Eso es catecismo. ¿Ahora entiende qué es catecismo? Sí, eso es catecismo. ¿Qué es la confesión de fe? La confesión de fe vienen a ser declaraciones doctrinales de lo que uno cree. Por ejemplo, Dios es una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es una confesión. ¿Quién lo inventó? No, nadie, está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios que vivió, nació, vivió, pasó la pasión, fue crucificado, murió y resucitó. ¿Quién lo inventó? Nadie, está en la Biblia. Eso es una confesión de fe. O sea, confesión de fe viene a ser la doctrina teológica que sale de las Escrituras. ¿Ya ve que confesión no es invención del Papa Francisco? Está en la Biblia. Así que, ¿qué es liturgia? Los evangélicos dicen, liturgia, católico. No, no, no tiemble, tranquilo, tranquilo. Le hago esta pregunta al evangélico. ¿Cómo empiezan en su iglesia? Oh, primero ellos, ¿no? Damos la bienvenida. Ok, uno, bienvenida. Luego, unos coritos ahí de Marcos Witt. Ok, dos coritos. Luego, una oración. Luego, lectura de la Biblia. Luego,
especial aquí invitado con guitarra, tenemos otro invitado y otro invitado, testimonio por aquí que por allá. No, 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 no. Eso es invención evangélica que vino en 1960, 50. Hace poquito nomás empezó eso. Antes no había eso. ¿Ok? Antes no había eso. La liturgia reformada tiene como objeto glorificar a Dios. Su palabra es central en la exposición de la escritura. Y en la adoración, entonces ellos usan la salmodia, porque es inspiración de Dios. Así es dentro de la reforma presbiteriana. Entonces, eso es lo que define a la iglesia reformada presbiteriana. La liturgia, el propio orden, la predicación, exposición de la palabra por un ministro debidamente ordenado. Eso es muy importante. Es que, a ver, que venga fulano, hoy día fulano de tal va a predicar, a ver, date un sermón, cualquier cosita que se te venga a la mente, algo sencillo nomás. No, no existe eso. Eso existe el evangelicalismo. Pero una iglesia presbiteriana reformada, seria, no puede entrar Miguelito, vaya, Miguelito venga a predicar. No puede ser así. No, 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 no existe. Muy bien. Vamos a empezar hoy con tres preguntas que tienen que ver con la ocasión, pero no es porque yo lo elegí por la ocasión, sino que sucede que cae. Jesús, aunque declarado inocente por este juez, fuera condenado y eso por un juicio regular. Fíjese, esto es muy importante, lo voy a repetir, para que sepamos que él, Jesús, aunque fue declarado inocente por el juez, Pilato, fuera condenado por un juicio regular. O sea, se llevó a cabo el juicio. Tres, para que podamos quedar impresionados por el cumplimiento de la profecía que está en Ezequiel 21, 27. Eh, Ezequiel 21, 27. Vamos a ver la... Ok, ya encontré aquí. Estoy buscando... hay bastantes versiones de la Biblia. Ok, Biblia de las Américas. Ok.
Libro de Ezequiel 21, 27. Dice así: a ruina, a ruina, a ruina lo reduciré. No por lo suyo, sino por nuestros crímenes. O sea, fue condenado no porque él fue culpable, sino por nosotros. Que así su injusta sentencia, porque fue injusta, podría estar en el lugar de nuestra más justa condenación. O sea, él llevó el pecado de nosotros. En tercer lugar, que debería ser ejecutado para que se cumplan las profecías, para que se manifieste que tanto judíos como gentiles fueron los verdugos de este malvado acto. Pero ¿por qué era necesario que Cristo sufriera bajo un juez y fuera condenado en el curso ordinario de la ley? Esta circunstancia en la pasión de Cristo debe considerarse cuidadosamente para que podamos saber que este Jesús que fue condenado por Pilato es el Mesías y que nosotros a través de él somos liberados del juicio severo de Dios. O sea, Jesús tenía que pasar por el juicio bajo Pilatos y ser condenado aún siendo inocente por los pecados de nosotros para que nos libere del juicio severo de Dios. Por lo tanto, ahora podemos preguntar, ¿qué es creer en Jesucristo que sufrió bajo Poncio Pilato? ¿Qué significa creer en Jesucristo que sufrió bajo Poncio Pilato? Respuesta. A esto respondemos que no solo incluye una fe histórica, sino que implica creencia en Cristo que nos lleva a confiar en su sufrimiento. O sea, la fe no es solamente yo creo que Él vive o vivió, sino que Él murió, sufrió por mí. ¿Ok? Por lo tanto, es creer primero que Cristo, desde el momento de su nacimiento, sufrió y pasó miserias muy feas de todo tipo, y que Él, especialmente en el periodo de su vida, sufrió bajo Poncio Pilatos los tormentos más terribles y más severos, tanto del cuerpo como del alma. Fíjese, ¿no? Y que, que sintió la terrible ira de Dios sobre él. La ira de Dios vino sobre Jesús cuando satisfizo los pecados de todo el mundo y así aplacar la ira divina que había sido excitada por el pecado. Eso se llama
expiación tiene que ver con uno. Explico, usted, reformado que se llama presbiteriano, tiene que saber, porque por eso es reformado. Si no, católico romano, puede ir católico romano, es gratis, no le cobran nada. Propiciación con Dios, ¿por qué? Porque la muerte de Cristo aplaca la ira de Dios. Dios se queda satisfecho con ese sacrificio. Muy bien. Pero ¿por qué la expiación es con el hombre? Porque la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos perdona los pecados y nos limpia. O sea, la muerte de Cristo cumple dos funciones. Aplaca la ira de Dios, propiciación, y al mismo tiempo nos limpia de todo pecado cuando confesamos su nombre. Y eso tiene que saber usted. Presbiteriana reformada, presbiteriano reformado. Tiene que saberlo. Es básico. Es fundamental en la fe reformada, histórica. Muy bien, pregunta 39. ¿Hay algo más que él haya sido, por el cual haya sido crucificado? Que si hubiera muerto, si fue posible que él hubiera muerto otra muerte. En otras palabras, la pregunta es, ¿tuvo que haber muerto crucificado? Es la pregunta. ¿Por qué tuvo que morir crucificado? ¿Por qué no murió apedreado? ¿O por qué no murió ahogado? ¿Por qué tiene que haber muerto crucificado? Es la pregunta. Respuesta. Claro, dice, estoy seguro. Él tomó sobre sí la maldición. Teológico detrás de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, a diferencia de los millones que murieron crucificados, porque el Imperio Romano así mataba a los criminales por crucifixión. Pero de entre toda esa multitud de crucificados, solamente hubo uno que tuvo un significado teológico. Uno y nadie más. Su nombre es Jesús. De acuerdo entonces a lo que dice la Escritura, Él tomó la maldición que era mía cuando fue crucificado y se hizo maldito por mí. Era mi lugar, Él tomó mi lugar. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz es una agravación del castigo de Cristo y una confirmación de nuestra fe. Porque si Cristo fue crucificado, entonces Él tomó sobre sí la maldición que venía sobre nosotros. Porque la muerte de la cruz es una figura o signo de maldición. Correcto. Si Jesús no hubiera muerto, usted, yo, hubiéramos estado crucificados justamente por nuestros pecados. Pero ahí tiene sentido Juan 3:16, que muchos lo dicen sin entenderlo. Juan 3:16 lo que está diciendo prácticamente es que Él tomó nuestro lugar y recibió toda la ira de Dios. El que fue inocente se hizo culpable. Por nosotros. Por nosotros. Y no solo así, sino que también soportó la maldición por nosotros. Eso es lo que prácticamente es la pasión de Cristo, bíblicamente hablando. Okay, por ejemplo, en las películas de Mel Gibson, La Pasión, ahí se le ve físicamente, trata de representar cómo sufrió en la carne. Ahora, usted y yo, como seres humanos, si experimentamos ese sacrificio, si experimentamos esa experiencia, vamos a sufrir físicamente igual que Jesús. Dolor,
angustia, tortura. Pero hay un significado teológico en la muerte de Cristo que nadie más lo ha tenido. Representaba maldición ante Dios. De acuerdo a lo que está escrito, maldito todo aquel que se cuelga de un árbol. Deuteronomio 21:23. El que está colgado de un madero es una maldición. Entonces, ¿quién estuvo ahí? Usted no estuvo ahí. Yo no estuve ahí. Estuvo Jesús en nuestro lugar. Eso es la pasión. Eso es el sufrimiento. Se dan cuenta que yo quiero que entienda esto, hermano. Y tengo que repetirlo porque se olvidan. Repetición, repetición. Hay personas que no, hay personas que en una captan todo, pero no todos tienen esa habilidad de captar todo. Si usted lo captó, paciencia, porque lo estoy haciendo para los hermanos que no captan la primera vez. Por eso lo voy a repetir. Cuando se lee la Biblia, la narrativa de los hechos, hay un significado teológico. Déjeme repetirlo otra vez. Cuando se lee la Biblia, hay un significado teológico, como en el caso de Jesús. Su pasión, su muerte, su resurrección, se conoce la narrativa. Todos saben. Un ateo sabe, un agnóstico sabe, todos saben. Pero el aspecto teológico detrás de la muerte de Jesús, no todos saben. Y si lo saben, no lo creen. Porque tiene que ver con el significado teológico. ¿Por qué teológico? Porque el significado teológico lo da Dios, teológico de Dios. Jesús murió para satisfacer la ira de Dios, perdonar nuestros pecados y murió en nuestro lugar. ¿Se dan cuenta? Eso es teología. Eso es el significado. Muy bien. Que el castigo se haga así más pesado y que podamos tanto más ser confirmados en la fe creyendo con mucha confianza en Cristo, que Él por su muerte ha asumido mi culpa, tu culpa, y soportó la maldición de nuestro nombre para que nos pueda llevar con Él. Pablo enseña esto cuando dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió. Redimir es libertad a costa de un pago. La palabra redención, Pablo lo utiliza porque se usó todos los días en el Imperio Romano. En el Imperio Romano hubo más de 10 millones de esclavos. Entonces, cuando un esclavo quería ser libre, alguien tenía que decir, ¿cuánto me cobras? A ver, el esclavo, dependiendo de la edad, dependiendo de la habilidad del esclavo, dependiendo de muchas cualidades, decía, dame 1 millón. ¿Ok?
Cuando pagaba el millón, se daba libertad, pero eso se llama redención. Quiere decir, yo, tú le dejas libre a costa del precio que tú me estás dando de él. Alguien paga el precio. O sea, ha sido redimido por precio. No gratis. Ningún, ningún esclavo salía gratis. Alguien tenía que pagar el precio. Eso es redención. Entonces Pablo utiliza la palabra redención porque alguien pagó nuestra libertad. ¿Quién fue? Jesús. ¿Cómo lo pagó? Sangre. Derramando su sangre en la cruz del Calvario. Eso se llama, es como un trueque. Tú lo liberas, pero yo te pago por su vida. Bueno, la vida del hombre no tiene un costo en realidad. Es vida por vida. Vida por vida. Fíjese, vida por vida. Póngase a pensar. Jesús dio su vida por mí, por usted. Por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Mire, que uno ponga su vida por sus amigos. A ver, deme el nombre de su amigo que está dispuesto a morir por usted. ¿Cómo se llama? ¿Juan? ¿Mateo? ¿Epifanio? No sé. A ver, una amiguita de usted con la que habla en Facebook que quiere morir por usted. ¿Cómo se llama? Su nombre. ¿Florencia? ¿Un nombre? Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El que lo hizo fue Jesús, dando otra vez el significado teológico de lo que significa morir por alguien. O sea, todo lo que dice la Biblia, hermanos, tiene un significado teológico. ¿Ok? Hay un significado teológico ahí. Número 3, para que podamos nosotros tener ese entusiasmo con mayor gratitud, considerando lo detestable que es el pecado, en la medida en que no podría ser expirado a menos que sea por la muerte más amarga e ignominiosa del unigénito Hijo de Dios. Lo que está diciendo es, solamente había alguien que podía morir por nosotros y así liberarnos del pecado. No fueron los discípulos, no fueron los dos ladrones, ni el emperador romano, no fue nadie, excepto Jesús. Y su muerte no solamente era, bueno, quiero morir, aquí estoy. No, tenía que sufrir. Tenía que, lo que se llama, pasar la pasión antes de morir. Es un significado teológico, porque Él sufrió todo eso por nosotros y murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Dos cosas. Vuelvo a repetir otra vez. Y esto lo repetí por los últimos 6 años, no es que ahorita lo estoy haciendo. O sea que en realidad ya deberían de saber. Propiciación y expiación. Nunca se olvide.
que una festividad. Y eso uno tiene que tenerlo en cuenta siempre. Teología cristiana. Teología. Teología. Ustedes están aprendiendo teología. ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? ¿Por qué? Respuesta, porque en razón de la justicia y la verdad de Dios, la satisfacción por nuestros pecados no podría haberse hecho de otra forma excepto por la muerte de Jesús. No hay, no hubo, ni pudo haber, ni nunca más lo habrá otra forma, aparte de la crucifixión, que Jesús tuvo que haber muerto o pudo haber muerto. Era necesario para la salvación de nuestros pecados. O sea, salvación de pecados, ¿qué significa? Salvarnos de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque pecado es, ¿qué es pecado? Si usted no sabe qué es pecado, no va a entender. Es la violación de la ley de Dios. Cuando uno viola la ley de Dios, comete pecado. Hoy día quiero que alguien me escriba y me diga, y me lo escriba ahorita, hermano, hoy día no quebranté la ley de Dios, hoy día me porté tan perfecto, pero tan perfecto hoy día me porté, que porque me porté hoy día tan perfecto, Jesús no me tuvo que haber odiado, porque cumplí los 10 mandamientos. Póngame su nombre ahí. Póngame su nombre. Sí, quiero saber quién es. Porque si conozco que alguien diga, hoy día no pequé, entonces va a haber un cambio en la teología tremendo. Usted, por eso la muerte de Cristo es tan importante, tan importante. Ahora, bajo esta pregunta debemos considerar 3 cosas. Lo que se dice que Jesús estaba muerto, la necesidad de que Cristo muriera y por quién ha muerto Jesús. Voy a mencionar la parte número 2, si era necesario o no que Cristo muriera. Era necesario que Cristo muriera. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda de Dios. No solamente sufrir, que es la pasión, sino también morir. Si Cristo hubiera sufrido todo lo que sufrió y no muerto, no hubiera alcanzado el propósito para el cual Dios lo mandó. Pero Cristo murió, Cristo sufrió por nosotros en agonía y también murió por nosotros. O sea, es importantísimo eso. El pecado es un mal de tal magnitud que según el orden de la justicia exige la destrucción del pecador. Fíjese, claro, porque hemos violado la ley de Dios. Por eso, y escuche bien esto, amigos, hermanos, el que en este momento no es cristiano, ahorita, hablando, está bajo pena de muerte. Escuche bien eso. El que en este momento no es cristiano, si usted conoce a alguien que
no cree. Legalmente hablando, está bajo la ira de Dios. Legalmente hablando, está bajo la ira de Dios. Pablo lo llama muerto en delitos y pecados. Por esa razón, esa ofensa, esa violación ante la ley de Dios, que es castigo, se puede expiar con el castigo último más severo, la muerte. El pecador debe morir porque violó legalmente los estatutos de Dios. O sea, hay un asunto legal, hermano. Usted, y a él no se le escapa, no comete errores. Entonces, desde el punto de vista legal, todos los que están fuera de la gracia de Dios están condenados a muerte. Y la única manera es que ellos tengan que morir. No. Sin embargo, Cristo asumió el lugar de los elegidos por el Padre, de aquellos que, siendo pecadores, merecían la muerte. Por eso la salvación es por gracia, porque los que son salvos por Cristo, por la fe en Cristo, no es que son mejores que los demás, no, es del mismo grupo, del mismo ganado, igualitos, pero unos son salvos por gracia y otros no. ¿Me entiende? Unos son salvos por gracia y otros no. Entonces, de acuerdo a la teología reformada, no hay necesidad de que el hombre haga, según la teología católica romana, penitencia, porque eso significaría lo que los reformadores criticaron de la teología romanista, que el hombre puede poner su esfuerzo para redimirse a sí mismo con la ayuda de Dios. Entonces, la teología romana no negaba la gracia de Dios, simplemente decía, te vamos a ayudar si tú pones de tu parte. Como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. No existe ayúdate que yo te ayudaré. El hombre no puede hacer penitencia. Está ahí. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Si te dejo libre, ¿qué hago con el pecado? Jesús, yo asumo la muerte de ese pecador. Lo ponemos, toda la ira de nosotros, de Dios, se lo puso en Jesús. Tú, el hombre, tiene que creer, no porque Dios le está haciendo fácil, sino porque es imposible para nosotros cumplir la ley. Es imposible justificarnos por la ley.
Entonces Dios dice, se tiene que hacer justicia. Alguien lo hizo por ti, cree en Él, cree en Él. Y se te acredita la justicia por haber creído. Por eso Pablo dice en Gálatas 3, y los que son de fe son hijos del creyente Abraham. Fíjese, Pablo lo dijo, somos hijos de Abraham porque por la misma fe, porque los que son de fe es de la misma fe de Abraham. Y se lo contó por justicia. Antes que venga la ley, se le predicó el Evangelio. No fue otra fe diferente a la de nosotros. Pablo dice, es la misma fe en el mismo Jesús. En otras palabras, nadie fue salvo cumpliendo la ley en toda la Biblia. Nadie. No hay nadie que diga, Él cumplió la ley en su perfección, salvo, justificado. La justificación es por gracia, no por las obras de la ley. Y eso es totalmente crucial. Esa es la gran diferencia entre la teología reformada y la teología católica romana y cualquier otra teología herética. Mormones creen fe con obras. Testigos de Jehová, fe con obras. Adventistas creen fe con obras. La gracia de Dios, pero dice, tienes que poner tu parte. Sí, en la Iglesia Católica Romana enseña eso, en la Escuela Católica Romana se enseña eso. A mí me enseñaron eso. Y cuando veo a veces debates entre católicos, apologistas y reformados, solamente la gracia y nada más. Sí, tiene que haber algo del hombre. El reformado dice, no, no, no. Por más que el hombre quiere, no va a poder. Es más, ni siquiera quiere. Es por pura gracia. Y ese es el debate que ha habido desde el momento en que Lutero clavó sus tesis y de ahí en adelante se va desarrollando hasta ahora. Es imposible que haya una comunión teológica entre un apologista católico romano que cree la gracia de Dios más las obras y un reformado que es solamente gracia de Dios. No puede haber una comunión. Habrá cosas que estén, ok, aquí coincidimos, pero al final no puede haber, porque el católico va a insistir, obras también cuentan en la salvación. Y sí, ellos creen eso. El reformado dice, no, las obras no entran en la ecuación de la salvación. Somos salvos por gracia, nada más. Y mientras no se entienda eso, siempre va a haber el conflicto teológico entre el aspecto de la salvación. Ah, pueden creer en Cristo, creemos en Cristo. La Trinidad. Pero cuando se llega al punto de que, ¿cómo podemos ser justos ante Dios? La gracia de Dios, pero tienes que poner tu parte. No, no existe eso. Se rechaza totalmente eso. Ahí empieza el problema que no puede haber comunión esa. Mientras no se toca eso, muy bien. Pero si se toca el aspecto de la salvación, que es el meollo del Evangelio, por gracia sois salvos por medio de la fe, no es un don que viene de nosotros, sino que Dios lo otorga. Si no se acepta eso tal como está, no hay comunión teológica. No puede haber. O uno de los dos va a ceder, o el católico se convierte en reformado, o el reformado acepta la teología católica. Pero no hay otra forma. No hay otra forma de resolver. No hay. No existe. Vea los debates en YouTube, lea. No hay. Siempre
pero solamente 80%. Ustedes como puedan. No existe eso. Su muerte no fue de alcance parcial o incompleta. Su muerte fue total para una salvación completa. La justicia de Cristo se aplica totalmente. No se aplica el 90% y el 10% tu justicia. No hay eso, no existe. Lean el Nuevo Testamento. No existe en ninguna parte donde diga que la justicia de Cristo es incompleta, solamente cubre un poquito de tu justicia y el resto es tuyo. No hay eso. Que tenemos que hacer buenas obras como producto de la fe, correcto. Que tiene que haber el fruto del Espíritu, correcto. No, eso lo dice Pablo también. Pero en cuanto a la justificación, cómo estar correctos con Dios, es por pura gracia. Por pura gracia. Y eso es lo que nos diferencia de la teología católica romana. Y eso está ligado al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto, quiero terminar con esto. Dice, finalmente Cristo mismo predijo que su muerte era necesaria porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ti, el Espíritu Santo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y yo, si soy elevado, atraeré a todos los hombres hacia mí. 3 cosas, por lo tanto, coinciden en esta pregunta, que era necesario satisfacer la justicia y la verdad de Dios, que esta satisfacción solo podría lograrse con la muerte del Hijo de Dios. El sacrificio de Jesús, el significado teológico que la Biblia da, ese es justamente el significado que vemos en todas las escrituras, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo lo desarrolla de una forma magistral. 13 cartas de Pablo, lea Romanos, lea Gálatas. Ahí está todo. La conexión entre la fe. Quiero terminar con ese texto, Gálatas 3, 6, 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, fíjese lo que dice el versículo 7, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Que los que son de fe son hijos de Abraham. Y eso es muy importante que tengamos en mente en cuanto a la teología detrás de la muerte de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esto ya ha servido para hacernos recordar y entender todos los beneficios y las repercusiones de la muerte de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que tu gracia y tu paz sean en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Hermanos, que pasen buenas noches a todos. Amén.